Hola, bienvenidos a Radio Sefarad. Estas son las noticias que comenta Raquel. ¿Qué tal? Hola Alex, hola a todos. Vamos con los titulares de hoy. Netanyahu y Putin se reúnen para abordar la situación en Siria y Oriente Próximo. Israel cierra el cruce fronterizo Kerem Shalom con Gaza, excepto para ayuda humanitaria. Hamás tacha de crimen contra la humanidad el cierre israelí de cruce con Gaza y gasta $45 millones en las manifestaciones y cometas incendiarias. Decenas de asociaciones judías alemanas solicitan al gobierno medidas contra el antisemitismo. Estos son los asuntos del día de hoy en las noticias. Volveremos, como siempre, después con la agenda cultural. Ahora les hablamos del presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que se reunirán este miércoles 11 de julio en Moscú para abordar la situación en Siria y Oriente Medio, según informó el Kremlin. En un breve comunicado, la presidencia rusa indicó que ambos mandatarios tienen previsto debatir asuntos de actualidad de la cooperación bilateral y de la agenda internacional, incluidos el arreglo palestino-israelí y la situación en Siria. El primer ministro, añadió el Kremlin, asistirá al partido de semifinales del Mundial de Fútbol entre las selecciones de Inglaterra y Croacia, que se disputará en el estadio Luzhniki de la capital rusa. Bueno, la presencia de Netanyahu en el Mundial habla de las buenas relaciones que mantiene con la presidencia rusa. La reunión de Putin, algo que no todo el mundo ve con buenos ojos, porque no Israel sanciona a Rusia y es un tema del que se hablará durante mucho tiempo. Pero ahora queremos referirnos a esta reunión de Putin con Netanyahu, que tendrá lugar a menos de una semana de la cumbre que el presidente ruso y su homólogo estadounidense, Donald Trump, celebrarán en Helsinki y en el que la situación en Siria será uno de los temas de las conversaciones. Así que primero con Netanyahu y después con Donald Trump hablando de Siria. Seguimos nosotros con una noticia que nos adelantó ayer Israel Winicky en el espacio Por Israel en Voz. Si tuvieron la oportunidad de oírlo, lo recordarán, y si no, les recomendamos que recuperen este programa para escuchar el comentario de Israel Winicky acerca de este cierre de fronteras, ¿no, Alex? De este paso fronterizo. Benjamin Netanyahu y el ministro de Defensa, Víctor Lieberman, aceptaron las recomendaciones del jefe del Estado Mayor, teniente general Gadi Eisenkot, de cerrar el cruce Kerem Shalom entre Gaza e Israel. El cierre no se aplicará a la ayuda humanitaria, incluyendo alimentos y medicinas, que será aprobada de forma particular por Camila Burrocón, coordinador de las actividades gubernamentales en los territorios. La decisión se produce en respuesta a los continuos ataques provocados por los terroristas de Gaza, que lanzan en forma frecuente cometas incendiarias y globos con artefactos explosivos al territorio israelí, así como a raíz de otros intentos de atentados. El Ejército de Defensa de Israel indicó que el Estado de Israel aspira y actúa para mejorar la realidad humanitaria en la Franja de Gaza de muchas maneras. Sin embargo, a la luz de la situación en la que la organización terrorista Hamás explota a los habitantes de Gaza, provoca incendios y lanza globos y cometas con artefactos explosivos hacia las comunidades adyacentes a la Franja de Gaza, Israel decidió tomar estas medidas. Esas medidas de las que nos hablaba Israel Winicky en el programa Por Israel en Voz. Como les hemos comentado, nos decía que son muchos los campos, los cultivos que se han visto afectados por este lanzamiento de globos y cometas con artefactos explosivos. Ha llegado a población civil, está afectando a la vida diaria de los israelíes que viven tan cerca de esta zona de conflicto. En caso de que estas graves condiciones continúen, las medidas israelíes persistirán y se intensificarán. Esto han comentado desde fuentes del gobierno. La organización terrorista Hamás es quien está arrastrando a los habitantes de la Franja de Gaza al abismo, y el Ejército de Defensa de Israel continuará operando como sea necesario para salvaguardar las necesidades de seguridad del Estado de Israel, como siempre se hace. Netanyahu anunció el cierre del paso de Kerem Shalom y puso de relieve que a partir de ahora Israel tratará a Hamás con mano mucho más dura.
Eso es lo que comentan desde el gobierno y el Ejército de Defensa israelí, y ahora les ofrecemos la reacción del grupo terrorista Hamás a esta decisión de cierre del paso fronterizo. Esta decisión, como dices, de cerrar el paso de Kerem Salón a las transacciones comerciales, quedando solo operativo para productos humanitarios tales como medicinas y alimentos, es un nuevo crimen contra la humanidad que se añade al negro archivo de la ocupación israelí contra nuestro pueblo palestino y nuestra gente en Gaza, es lo que alega Fawzi Baroum, portavoz del grupo terrorista que proclama abiertamente que su objetivo es la destrucción de Israel. Hamás pide a la comunidad internacional que actúe inmediatamente y evite este crimen y sus peligrosas consecuencias, reclamó Baroum. Al mismo tiempo, Radio Nacional de Israel informó, citando fuentes en la Franja de Gaza, que Hamás ha invertido $45 millones para generar la actividad que se registra junto a la valla de seguridad desde el 30 de marzo. El dinero se invirtió en las manifestaciones, carpas, transporte y el resto de la infraestructura logística necesaria. Además, también se usó para las cometas incendiarias y los globos explosivos lanzados hacia Israel por activistas de Hamás. Han oído bien, $45 millones, que quizás si el grupo terrorista Hamás lo hubiera invertido en el bienestar de su pueblo, pues no necesitarían la ayuda humanitaria que, insistimos, sigue entrando a través de este paso que se ha cerrado solo a las transacciones comerciales, algo que no aparece reflejado en muchas ocasiones en las informaciones referidas a esta decisión israelí, donde o no se dice que la ayuda humanitaria sigue entrando o esa información aparece al final de la noticia. Bueno, ya han visto cómo ha sido la reacción de Hamás. Ha advertido que Israel pagará las consecuencias. Se ha dicho su portavoz, estas medidas que refuerzan el sitio a la Franja de Gaza y evitan la entrada de bienes son un nuevo crimen contra la humanidad, como nos decías en el cuerpo de la noticia, responsabilizando al gobierno israelí. Y también se refieren a el silencio de parte del mundo y de los países de la región sobre el bloqueo impuesto a la Franja de Gaza durante 12 años que alienta a Israel a continuar sus pasos criminales. Es, importante preguntarse de nuevo o también por qué Gaza necesita ayuda humanitaria y también recordarle al portavoz de Hamás, al señor Baroum, que la comunidad internacional no parece hacer oídos sordos a lo que sucede en Gaza y que esperemos que esta comunidad internacional también sea consciente de esos esfuerzos a los que nos referíamos en una noticia anterior del Ejército de Defensa de Israel, entre otras organizaciones israelíes, por no dejar abandonada a la población palestina de Gaza, que sigue bajo la dictadura del grupo terrorista Hamás, que prefiere usar su dinero para molestar, para provocar a Israel y para cuidar a su propia gente. Cambiamos ahora de tema. Les hablamos de docenas de organizaciones judías en Alemania que solicitaron al gobierno que reprima el antisemitismo después de una serie de ataques antijudíos. En una carta abierta firmada por 38 grupos, el Foro Judío para la Democracia y contra el Antisemitismo del país presentó una declaración que insta a Berlín a condicionar fondos para que las organizaciones civiles y religiosas emitan declaraciones públicas alejándose del antisemitismo en todas sus formas. La declaración hace un llamamiento a las autoridades para que tomen más en serio las experiencias de las víctimas de los ataques y aumenten su inversión en proyectos de apoyo y programas de promoción de la democracia. Pidió el reconocimiento de que el antisemitismo es un ataque contra toda la comunidad democrática liberal. Lala Suskin, presidenta del Foro Judío para la Democracia y contra el Antisemitismo, afirmó a Deutsche Welle que la declaración también estaba dirigida a las organizaciones musulmanas. Según ella, negar las tendencias antijudías entre los grupos musulmanes es perjudicial para combatir el antisemitismo y una burla a las víctimas. Además, solicitó al gobierno y a todos los grupos financiados por el Estado
que adopten la definición de trabajo para el antisemitismo ideada por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, que clasifica algunas críticas a Israel, así como el apoyo a la campaña boicot, desinversión y sanciones, el BDS, como antisemítico. El antisemitismo no puede combatirse con éxito como una mera subcategoría del racismo. El antisemitismo, el racismo y la islamofobia no se pueden equiparar, añadió esta responsable, la presidenta del Foro Judío para la Democracia y contra el Antisemitismo. Esperamos que las autoridades alemanas estén atentas a estas recomendaciones que hacen más de casi 40 organizaciones judías en Alemania. Terminamos aquí la primera parte de las noticias de hoy. Volvemos en unos segundos con la agenda cultural. Ya estamos de vuelta, Raquel, y tenemos que abrir la agenda con una noticia que nos habla de la red de juderías. Nos habla de la red de juderías, muy bien. Volvemos a hablar de ella, hacía tiempo que no la teníamos presente aquí. Sí, bueno, también hace mucho que no hablábamos de Lorca, con todo esto que sobre todo... Bueno, la hemos tenido presente hablando de Herbás, judíos los más, con esa representación que se celebraba además este pasado fin de semana, si no me confundo. Pero bueno, concretamente de la red de juderías, traemos esta noticia. Sí, y es que Lorca se postula como una candidata importante para formar parte de esta red de juderías de España, Caminos de Sefarad. Están preparando un ambicioso proyecto que se presentará en septiembre y en el que primará la justificación histórica, los elementos materiales, la organización turística de la ciudad, su ubicación geográfica, la inversión realizada en la recuperación del legado en los últimos años y las inversiones también en actividades culturales relativas a la cultura judía, que son muchas y que se producen durante todo el año. Se estudiará, como les comentamos, a partir de septiembre esta candidatura de Lorca a la red de juderías de España, y desde su ayuntamiento, se están formando grupos de trabajo para colaborar en esta candidatura, en fundamentar esta candidatura de Lorca para formar parte de la red de juderías Caminos de Sefarad. Así que tendremos que hablar muy pronto con algunos de los responsables del ayuntamiento para que nos hablen de este deseo, de este sueño de entrar a formar parte de la red, junto con muchas otras ciudades que también trabajan por el pasado, el presente y el futuro de su huella judía. Bueno, pues veremos cómo va acaeciendo todo este asunto y a ver si Lorca entra de esa manera en la red de juderías. ¿Qué tenemos para continuar? Un homenaje. Queremos hacernos eco del homenaje que se ha realizado en San Andrés, en León, a la escritora y poetisa israelí Margalit Matitiahu, que es de origen leonés. Aunque nació en Tel Aviv en 1935, está licenciada en Filología Hebrea y Filosofía, escritora y poetisa en judeo, español y en hebreo, traductora, ensayista, además de locutora de radio y colaboradora literaria. Ha sido objeto de otro homenaje más en la tierra de sus antepasados. Estuvo organizado por La Parva, que es una plataforma de tradiciones y cultura leonesa, con la colaboración de la comunidad leonesa coordinadora de organizaciones, asociaciones y colectivos. Y fue un homenaje recital, porque se leyeron sus poemas y contó con la participación de amigos y admiradores de la vida y la obra de Matitiahu, de Margalit Matitiahu, que es doctora honoris causa de la Academia Mundial de Arte y Cultura, pertenece al Pen Club israelí y a la Asociación Hebrea de Escritores. Sus padres son descendientes de judíos leoneses de Puente Castro y procedentes de Salónica, y se establecieron en Israel en la década de 1930. Precisamente en Puente Castro hay una plaza que lleva su nombre. Comentar algunos datos de la obra de Margalit Matitiahu. Su primer poema en judeo español lo publicó en 1953 y comenzó a publicar sus libros en hebreo en 1976 y en judeo español un poquito más tarde, en 1988.
siempre recuerda sus raíces leonesas y en esta ocasión su pueblo, su origen, bueno, pues la ha querido homenajear con este recital en el que se leyeron sus poemas y bueno, se habló de su obra en su conjunto. Pues desde Radio Sefarad le damos, por supuesto, la enhorabuena y nada, y apreciamos este gesto, ¿no?, de su pueblo natal. No natal, porque No nació en natal, Tel Aviv, pero de sus sí, antepasados. de sus antepasados y orígenes. Muy Exacto. bien. Pues nada, de León, no sé si nos trasladamos a la península o nos vamos. ¿Hasta dónde viajamos? Pues de alguna manera seguimos en España, pero viajamos a Israel. Lugar donde el Atlético de Madrid abrirá una sede de su academia de fútbol. Lo hará en coordinación con el actual campeón de la Liga Israelí, el Hapoel Beerseba. Y bueno, eso es lo que han anunciado en rueda de prensa los representantes de ambos clubes, que será además allí en Beerseba, donde se establecerá la futura escuela futbolística que encabeza el Atlético de Madrid. Comentarles que se plantea la idea de crear una academia para niños y jóvenes judíos y árabes aquí en Israel. Será una nueva oportunidad de trabajar por la paz y la coexistencia a través del deporte y aprovechar la experiencia y el conocimiento de España, que tiene los mejores equipos y jugadores de fútbol del mundo. Esto es lo que ha comentado el empresario israelí Idan Ofer, accionista del grupo Quantum Pacific Group, que entró en el Atlético en noviembre del año pasado al comprar su 15%. Como el accionariado del Atleti tiene participación israelí, pues imaginamos que ha sido uno de los motivos o el motivo principal para animar a los del Atlético a establecer allí una de sus escuelas. Debemos impartir valores de modestia y competitividad. La academia estará abierta a todas las religiones, culturas y nacionalidades. Eso es lo que ha comentado Miguel Ángel Gil, que es el consejero delegado del Atlético, y dijo que además que le gustaría que uno de los niños de Beerseba acabe jugando en el Atlético de Madrid. A nosotros también, que no sea solo un niño, que sean muchos y que sea una cantera maravillosa de futbolistas para la Liga Española. Claro que sí, que se creen también allí una hinchada de colchoneros tan grande como la que hay los aquí, culés, ¿no? aquí en Madrid. Muy bien. Pues nada, así nos despedimos en Radio Sefarad y volveremos con ustedes ya en las noticias de mañana. Hasta mañana.